ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Leemos la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 7 hasta el versículo 10. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: en el nombre de Jesús. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebes tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le habían mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dios añada bendición a su santa y divina palabra, especialmente a los que le escuchamos en esta preciosa tarde. Alabado sea el Señor. El tema del mensaje de esta ocasión se titula Siervo inútil, tal como lo hemos leído. Asimismo, siervo inútil. Al observar una porción de la Biblia como esta, primero nos ubicamos en el tiempo y en el espacio que fue predicado el mensaje. Jesús estaba agotando una serie de enseñanza a cada uno de sus discípulos. En ese momento no habían personas inconversas, quizás, que estaban atentas al mensaje, porque el mensaje estaba dirigido directamente a lo suyo. Y en esa serie de enseñanza a lo suyo, entonces, así como le caracteriza, hablando aparte con cada uno de ellos, los llama y le presenta esta ilustración bíblica. En esta ilustración bíblica que encontramos, hay dos posibles vertientes que se pueden interpretar. La primera es la enseñanza acerca de ser dirigente y hacer las cosas como nos ha sido enseñada, o más aún. Y la segunda es hacer las cosas que son necesarias, pero sin que se nos mande. Nosotros podríamos inclinarnos por una u otra de las dos enseñanzas. Sin embargo, vamos a considerar cada una de ellas. En la primera, Jesús le presenta posible interpretación a un señor que tiene siervos. Entiéndase que siervos en aquel tiempo no eran empleados, no eran simples trabajadores, eran personas más bien esclavos, comprados, que pertenecían al dueño. A este siervo que se le ha sido encomendada tal o cual función o cual labor, él tenía que hacer las cosas como tal le habían mandado. Imagínense que este siervo estaba asignado para preparar la cena, para limpiar la casa, para atender el terreno. Todas esas cosas tenía que hacer el siervo todos los días, sin que tan siquiera se le esté diciendo lo que tenía que hacer. Una vez el siervo hace el desayuno, una vez el siervo prepara la comida, una vez el siervo hace la cena, pues él no esperaba bajo ninguna circunstancia una recompensa, ni tan siquiera una palabra de elogio de parte del amo diciéndole: wow, qué bien hiciste el desayuno, qué bien hiciste la comida, qué bien preparaste la cena, porque realmente para eso es que él estaba. Y dice que cuando el Señor, el amo, llega y éste le prepara todas esas cosas, no puede estar esperando nada
porque simplemente ha hecho lo que le ha sido encomendado. Hay dos tipos de siervos: el que hace lo que le corresponde hacer, y segundo, los que hacen más allá de lo que se les manda. Algunos creen que este pasaje está dirigido no solamente para las personas que hacen las cosas como simplemente por cumplirla, o simplemente por hacerla, o simplemente porque tienen un compromiso, sino que es más gratificante para un siervo si, aparte de hacerla porque le corresponde, también la hace de buena manera, también la hace de buena voluntad, también la hace con mucha alegría y también la hace con regocijo. Este siervo hacía lo que le correspondía y nada más. Pero hay otro tipo de siervo, y es aquel siervo que está para hacer lo que le corresponde y, si es posible, algo más. Se cuenta de una anécdota de dos personas que iban a ser elegidos para un puesto. El jefe inmediato los prueba a cada uno de ellos, y al primero le manda para que vaya a la ferretería a comprar una mercancía. Este va y compra la mercancía y la trae en un tiempo prudente y problema resuelto. El segundo trae la mercancía, pero también trae consigo un informe, y él dice: usted me mandó a comprar un cemento, pero yo pude cotizar entre las diferentes ferreterías cuál lo tenía más barato, cuál podría ser más factible, y cuál de ellas provee un medio de transporte. También le traje diferentes opciones por si acaso usted se decide por el cemento importado, o si se decide por el cemento local. También le traje referencia de que si compra en grandes cantidades en tal ferretería le pueden hacer un descuento, pero que si compra en pocas cantidades simplemente se lo dejarán al precio. Al final de cuentas, aunque el primero fue rápido y compró el cemento y vino en menor tiempo, el puesto se lo dieron a la segunda persona, que hizo más allá de lo que se le había pedido, porque no era simplemente el hacer algo para salir del paso o para cumplir con una orden, sino que ese siervo estaba velando por los intereses de su Señor. Alabado sea Dios. Y es ahí entonces cuando se pone de manifiesto que cuando hacemos simplemente lo que se nos manda, somos, como dice el Señor Jesús, siervos inútiles, porque hemos hecho solamente las cosas que se nos ha mandado. Alabado sea el Señor. Pero usted verá lo que implica, mis amados hermanos, esta declaración del Señor Jesús: siervo inútil. El problema de hoy en día es que la mayoría de los predicadores, la mayoría de las iglesias, no están haciendo énfasis acerca de las cosas que Jesús predicaba. Usted va a una mega iglesia por ahí y se va a encontrar con mensajes de prosperidad, mensajes donde le dicen a usted que usted tiene que soñar en grande, mensaje en el cual usted tiene derecho supuestamente a decretar, usted tiene derecho a exigirle a Dios, usted tiene derecho a decir una palabra y que tiene que cumplirse por obligación, porque Dios tiene que apoyarle a usted y que Dios tiene que respaldarle. La mayoría de los predicadores hoy en día están hablando cosas bonitas, cosas que la gente quiere oír, y han dejado de un lado las enseñanzas de Jesús. Yo quiero decirle que aunque las cosas que hablen por ahí sean de conveniencia y muy agradables para el oído, las únicas palabras que tienen poder absoluto son las palabras dichas por Jesús. Las únicas palabras que pueden transformar vidas son las palabras dichas por Jesús. Las palabras escritas en la palabra de Dios, proferida por el mismo Dios, confirmada por los profetas y dicha por el mismo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver de dónde viene ese deseo de grandeza que hoy en día se ha desatado en la mayoría de los siervos del Señor. Por si usted no lo sabía, el deseo número uno de ser grande, ese sueño que le venden a usted de ser grande supuestamente para Dios, es antibíblico.
Esos deseos de ser mega siervos, mega predicadores y grandes siervos del Señor, eso es antibíblico y es diabólico. El primero en manifestar ese deseo de ser semejante a Dios fue el mismo diablo. Ahí encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 14, donde él mismo dice: subiré a las alturas y me haré semejante al Altísimo. Esos deseos de grandeza no es así la fórmula bíblica. Usted verá de qué manera funciona, que cuando usted quiere ser grande para Dios, obligatoriamente tiene que ser el más humilde y el más pequeño, el más manso, la persona más fácil de tratar, la persona que no lleva consigo una consigna de protesta y que todo el tiempo está dispuesto a humillarse delante de Dios. Encontramos también que bíblicamente la línea del ser humano inducida por Satanás fue el buscar la grandeza. Encontramos a Nimrod, este personaje bíblico que no se habla mucho acerca de él, pero que la Biblia lo define como el primer poderoso en la tierra, que él quería hacerse grande, él quería proyectar su imagen, él quería proyectar su nombre y lo logró. La Biblia lo registra como el hombre, el primer poderoso en la tierra, pero no necesariamente poderoso para Dios, no necesariamente de utilidad para el Señor, sino que dentro de sus propios conceptos, dentro de sus propias metas, dentro de sus propios sueños, pudo lograr el ser grande, pero no necesariamente para Dios. Encontramos las gentes de la Torre de Babel. Después de haber sido barrido en el diluvio, las gentes no pensaron en humillarse ni en buscar a Dios. Lo que empezaron fue a decir: vamos a construir una torre que llegue, si es posible, hasta el cielo, por si acaso en algún momento fuésemos destruidos, que esa torre pueda permanecer y que sea una señal de que los hombres, la criatura humana, pudo hacer ese gran monumento y que todos puedan recordarnos por la eternidad que esa torre fue construida. A Dios no le fue simpático ese deseo de superioridad y de grandeza del hombre, y tiene que intervenir y confundir las lenguas a cada uno de ellos para que cada quien desista de su obra y pueda entonces pararse esa obra de rebelión contra el Señor, de querer levantar una torre en honor a la misma humanidad. Encontramos a Nabucodonosor, un hombre que se jacta de conquistar todos los reinos de la tierra, y cuando ya ha conquistado todo y forma el primer imperio, el asirio babilónico, entonces se cree ser semejante a Dios, y la consecuencia de ese deseo de grandeza fue el ser humillado de una forma tal que todavía las gentes se preguntan que si fue algo literal o si fue algo simbólico. Pero la Biblia lo registra que este hombre fue convertido prácticamente en un animal, y que tuvo que estar con las bestias del campo, y que tuvo también que estar comiendo hierba. Cada una de esas señales que encontramos son cosas que deben de alertarnos a cada uno de nosotros para que veamos cuál es el final de las personas que quieren manifestar un espíritu de superioridad y de grandeza por encima de las demás personas. Encontramos al rey de Tiro, que según Ezequiel capítulo 28 versículo 2, este hombre quiso decir a sí mismo que era un Dios y que su trono estaba sentado al lado de Dios. Y Dios también simboliza en su palabra a este hombre, rey de Tiro, como también la misma esencia de la persona de Satanás. Nótese que el primer engaño, las palabras persuasivas de Satanás para con Adán y con Eva, quizás algunas personas creen que se trata de otra cosa. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 5, encontremos cuál fue la actitud del hombre. ¿Qué fue lo que le impulsó al hombre desobedecer a Dios y obedecer la voz del diablo? No fue
lo rojo quizás del fruto de la manzana, la pera o la piña, que haya sido el fruto que se utilizó el diablo para tentar al hombre. La palabra clave en ese discurso del diablo fue: serán como Dios. Eso fue lo que trajo la atracción. Él sabe que si ustedes comen del fruto, serán como Dios. Pero ellos no leyeron la otra parte, no escucharon el otro poco, cuando dice que conocen el bien y el mal. No le interesaba ninguna de esas cosas, sino que serán como Dios. Y hay religiones que promueven que las personas, una vez que pasen a la eternidad, serán dioses. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea Jesús. Amados hermanos, en ese deseo de grandeza manifestado por el mismo diablo desde la antigüedad, también afectó a los discípulos seguidores del Señor. Nótese que cada uno de ellos fueron entregando sus vidas a Dios en un orden. Y un día el diablo se mete dentro del grupo de los discípulos. Y en un camino Jesús va un poco delante y los discípulos vienen detrás. Ellos venían hablando entre ellos y lo menos que creían era que Dios le estaba escuchando. Y la conversación no era acerca de cuántas almas vamos a ganar para el reino, a cuáles otras naciones vamos a llevar el mensaje, qué vamos a hacer para consagrarnos más para Dios, qué vamos a hacer para seguir siendo de utilidad para su obra, cuántos días vamos a tomar de búsqueda con el Señor. Ese no era el tema del mensaje. Se sorprenderá que la conversación de ellos era impulsada por el mismo diablo, porque lo que ellos estaban deliberando era acerca de quién sería el mayor, cuál de ellos iba a ser el más grande. Los discípulos de Jesús, ninguno estaban con su mente puesta en el reino de los cielos. Si usted analiza la palabra como tal, todavía hasta la muerte de Cristo y la partida de Cristo y la llegada del Espíritu Santo, mientras no llegue el Espíritu Santo, todavía la mente de ellos está puesta en que Jesús vino desde el cielo como el ungido, como el Mesías, para destruir el gobierno romano e implantar su gobierno en Jerusalén. Y cada uno de ellos estaban con Jesús esperando el cargo, el puesto político, el lugar de preferencia, a ver dónde consigo la mejor parte y dónde consigo el mejor puesto. Amados hermanos, es así. Tanto así que la mamá de Santiago y Juan va y le hace una petición a Jesús y le dice: cuando tu reino sea establecido, yo quiero que mi hijo, uno esté a la derecha y el otro a tu izquierda. En otra versión más adelante, o en otro pasaje bíblico, dice que fueron ellos mismos quienes pidieron. Y Jesús le dice: ustedes saben lo que están pidiendo, porque es que la mente de ellos estaban puesta en las cosas materiales. Y hay personas cristianas con 20, 30, 40 años que todavía su vista y su mente está puesta en las cosas materiales. Cuando dice el Señor que lo va a bendecir, ya están pensando en la casa, en el carro y el viaje fuera. Cuando dice que Dios le va a dar una bendición, ya están animando a ver en qué consiste la cosa material que Dios le ha de dar. Las cosas de Dios no son iguales que las de los hombres. Dios te puede bendecir de una forma tal que sea el hombre más bendito y dichoso sobre esta tierra, y tú podrías no tener ni un 5 centavos. Dios te puede bendecir de tal forma que tú seas el siervo más utilizado por Él y no tener ni tan siquiera una casa. Leía acerca de Gigi Ávila, ahora con razón de la muerte de él, que él vivía en la misma casa cuando se convirtió al Señor, y en esa misma casita humilde murió. Alabado sea el Señor.
No es que usted tenga que demostrar que para ser humilde tenga que nacer y morir en la misma propiedad. Pero eso dice mucho. Eso dice mucho de ese gran siervo. Alabado sea Jesús. Mis amados hermanos, pero Jesús fue bastante claro en el momento de dar la enseñanza. No los reprendió de una forma como lo haría yo, quizás como lo haría usted, pero le dijo algo bastante claro. Óigame bien una cosa. Ustedes están deliberando acerca de cuál ha de ser el más grande. Y trayendo un niño, en el medio lo puso y le dijo: el que quiera ser el mayor será servidor de todo. Y el que no se haga semejante a un niño no podrá entrar a la presencia de Dios, al reino de los cielos. Estos discípulos que todavía estaban pidiendo, aun cuando Cristo resucita y está casi para irse, manifiestan su carnalidad y su mente puesta en las cosas materiales cuando dicen: pero Señor, en otras palabras, estamos 3 años y días contigo, para arriba y para abajo. Yo quiero que tú nos digas cuándo vas a restablecer a Israel. Dinos cuándo es, porque en otras palabras, hemos estado detrás de estos puestos, hemos estado cabildeando estos puestos, estos cargos, y tú todavía vienes, mueres y ahora te vas y no nos ha dicho. Y el Señor le dice: a ustedes no les es dado ni permitido, ni en otras palabras, no tienen ni tan siquiera que meterse ni preocuparse por las cosas que solamente el Padre tiene en su sola potestad. Ustedes quieren recibir poder, ellos están pensando en poder terrenal. Seamos claros, no están pensando en poder espiritual. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ahí fue cuando Jesús le aclaró las cosas. Ustedes están detrás de mí equivocadamente. Así que el que quiera irse, que se vaya, porque yo no he llamado a personas para darle bendiciones materiales. Yo no he llamado gente para hacerlos ricos. Yo no he llamado gente para hacerlos mega ultra siervos. Yo he llamado personas para que sean servidores míos, para que sean de utilidad para el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Ustedes quieren recibir poder, lo van a recibir, pero va a ser para que sean testigos, para llevar el mensaje de la palabra de Dios a toda criatura, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. Jesús dejó claro lo que es el ejemplo de la humildad. Lo primero que Él hace es que se deja bautizar por Juan. No, démosle para atrás. Lo primero que Él hace es que deja su forma de Dios allá en el cielo. Los que escudriñan la Biblia, que busquen en algún pasaje bíblico donde Jesús en la tierra actuó como Dios. No lo van a encontrar. Nunca abusó de ese poder y esa autoridad. Él dejó todo eso allá en el cielo. La primera demostración de humildad de Jesús fue dejar todo y comportarse como hombre. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dejó su forma de Dios y se hizo semejante a los hombres y descendió a lo más profundo. Alabado sea el Señor. El ejemplo máximo de la humildad es dejar su forma de Dios. Lo segundo es estar habitando por 30 años. Casi nadie hace énfasis acerca de este chin aquí. Este pedacito de la palabra nadie lo predica. 30 años viviendo como ser humano. Antes de comenzar su ministerio, vivió como usted y yo. En cierta ocasión en el internet colocamos una solicitud
pidiéndole a ver si aprueban que cada candidato presidencial, antes de optar por la presidencia de un país, especialmente en la República Dominicana, que alguien le ponga como regla que tenga que vivir un año con salario mínimo, en una casa alquilada, con 3 o 4 muchachos, y unos cuantos de ellos inscritos en la universidad, y pagando transporte público, y trabajando en una empresa pública, ganando solamente 10,000 pesos. Que si él puede superar y puede subsistir, sobrevivir con la tarjeta del bono gas que le dan con los 2 galones y con las tantas y míseras cositas que reciben, si él puede recibir un año, sobrevivir un año con esa mísera cantidad, entonces puede optar por la presidencia de la República. Jesús nos demostró eso. Duró 30 años viviendo normal, humilde, como cualquier ser humano en la tierra. Mentira del diablo de que Jesús hacía milagros cuando chiquito, que hacía pajaritos de tierra y que los tocaban y salían volando. Esos son embustes, son mentiras. La Biblia no registra nada de eso. Jesús vivía fajado fácilmente en el taller juntamente con José, trabajando como carpintero, haciendo mandado a María, cosechando quizás los frutos, y limpiando, fregando y haciendo 20,000 cosas más, como todo una persona de una casa. Pero después de pasar esos 30 años viviendo como un ser humano común y corriente, ahora viene a iniciar su ministerio y se tiene que dejar bautizar por Juan. Juan, que es un hombre de Dios, profeta de Dios Altísimo, reconoce quién es que llega al momento para ser bautizado, porque ya inclusive Dios le había confirmado que aquel sobre el cual la paloma del Espíritu reposase, ese iba a ser el Hijo de Dios. Y cuando este llega, Juan dice: no, espérate, yo no estoy a la altura ni capacitado de que para bautizarte a ti. El que tiene que bautizarme eres tú. Alabado sea el Señor. Recuerdo a Naamán, ese arrogante, orgulloso, altivo, altanero, prepotente, que cuando le dicen: ve, báñate en el Jordán, protesta inmediatamente. Y Jesús va al Jordán a ser bautizado por Juan, cuando realmente, cuando Jesús llegara ahí con una escolta de quizás 2,000 o 3,000 ángeles, tenía que decir: apártese todo el mundo, que el Hijo de Dios viene para acá. Nadie lo anunció. Llegó solo. Y solamente porque el Espíritu lo identifica, se da cuenta Juan que es él. Porque si no, lo hubiese bautizado sin saber que había bautizado a Jesús. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús, aparte de eso, sigue dando cátedra de humildad. Comía con los pecadores. Alabado sea el Señor. Óigame, él no solamente se relacionaba con ellos y los saludaba, él comía también juntamente con ellos. Nos mandó a vivir en humildad constantemente y se puso como ejemplo todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Entendiendo que Jesús fue el más humilde de la tierra, ahora entonces nos da algunas pautas a seguir. En Mateo capítulo 23, versículo 8, oiga bien, mis hermanos, lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Es increíble que en este tiempo las personas no puedan llegar simplemente a entender lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es ser un siervo inútil y lo que es realmente la humildad. El que lee este texto bíblico y sale por ahí llamándose con otro nombre aparte de hermano o siervo, tiene problemas. Dice Mateo 23:8: pero vosotros no querráis que os llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois. Oye, imagínense un Jesús actual como los de ahora, como estos grandes predicadores respondiéndole al diablo: tú no sabes que mi nombre es
admirable. Todo el mundo, el universo completo, tiene que glorificar mi nombre. Y tú quieres que yo me tire de aquí para que busque una glorita chiquita, cuando mi gloria es mucho más grande aún todavía. Jesús en ningún momento alardeó de su nombre. Jesús no le sacó una credencial ministerial donde diga que usted es un apóstol, ni donde diga que es un super mega ministro, ni tampoco una placa de policía para callarle la boca a nadie. Jesús simplemente le respondió por la palabra y le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el Señor. Entonces nos preguntamos, mis amados hermanos, ¿por qué tanto deseo de buscar la grandeza? Miren cómo han evolucionado los nombres a los siervos de Dios. Al comienzo solamente se llamaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Luego, siervos. Luego el Señor le dice: ya no os llamaré siervo, os llamaré amigos. Luego, hermanos. Luego, apóstoles, pero dado a un grupo de 12. No conozco a ningún otro apóstol aparte de los 12 y el apóstol Pablo. Cualquier persona que tenga ese calificativo, pregúntese a usted mismo quién se lo dio. ¿Quién le pone a una persona apóstol? Ahora ya no se conforman con apóstol y han implementado el término patriarca. Quedé sorprendido cuando una pastora me dice que ya anda circulando por ahí un título que está por encima de los apóstoles y que ya hay personas que se llaman así: querubines. Que son querubines. Vamos a dejar con nosotros en la exposición de la palabra al querubín fulano de tal. Y que por encima del querubín está el serafín. Yo dije: pero Dios eterno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Solamente falta que le pongan arcángel. Alabado sea el Señor. Porque arcángel, la Biblia menciona uno, y es tan poderoso, Miguel, que es el único, el enviado que Dios mandó a ponerle las cadenas al diablo, y él no pudo ni tan siquiera protestar ni defenderse. El arcángel Miguel le pone las cadenas y ata al diablo por 1000 años. Alabado sea el Señor. Mis amados hermanos, la Biblia tiene una fórmula. He querido traerle esto para que entendamos que todo deseo de grandeza nace en el corazón del diablo. No es verdad que Dios le manda a usted a que sueñe en grande. No es verdad que Dios le está diciendo a usted que usted piense en grande. Y si Él lo manda, es a la manera de Él. La forma de pensar en grande es humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. La forma de ser grande para Dios es ser el servidor de todos. No tiene nadie que brindarme pleitesía, ni reverencia, ni tan siquiera homenaje, porque yo sea el predicador o porque yo sea el siervo, el utilizado por Dios en un momento determinado. Ese no es el sistema de Dios. El sistema de Dios es Jesús de rodilla en el suelo, lavando los pies de cada uno de sus discípulos. El modelo de Dios es que usted y yo nos humillemos cada día y no estemos buscando la grandeza ni el reconocimiento de este mundo. Ser grande para Dios no necesariamente es tener un gran nombre ni una gran institución. Hoy en día hay personas que a los ministerios que tienen los llaman por su propio nombre.
Esa es la mayor manifestación de deseo de grandeza que yo haya podido ver en las personas. Mientras que Gigi Ávila se mantuvo más de 50 años con un nombre de ministerio llamado Cristo Viene. Hoy en día no le menciono los nombres de esas personas para no traer ninguna confrontación. Pero usted conocerá muchas personas por el nombre, por así decirlo, como el ministerio de Francisco Gómez Incorporado, ministerio Juan Bautista Sánchez Incorporado, ministerio Teófilo María Rodríguez Incorporado. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que exaltar la persona de Cristo y no nuestra propia persona. Alabado sea el Señor. Y volviendo a la parte inicial del mensaje, siervo inútil, yo quiero que en este momento todas las personas que están viendo y escuchando se hagan un autoanálisis. Dios dice que para llegar a ser siervo inútil hay que hacer lo que Él mandó. Para optar por ese grado máximo de siervo inútil, usted tiene que hacer lo que Él mandó. Y yo reto ahora mismo a todo el que me está escuchando a que coja un lápiz y una libreta y vaya poniendo sí a lo que yo voy a mencionar a continuación. Porque si no le pudo decir sí a una sola, usted no llega ni tan siquiera a siervo inútil. No sé si me están entendiendo. Pero para llegar a siervo inútil tiene que hacer lo que Jesús mandó. Aquí le voy. Y voy a utilizar las letras del alfabeto. A, orar sin cesar. Si usted ora sin cesar está en el camino de siervo inútil. Estar siempre gozoso. No que un día con gozo y otro día enojado y otro día que hay que estar remolcándolo. Al que te pida dale. Si un día diste y otro no, no es siervo inútil. No dejando de congregarse. Son cosas de las que Dios mandó. Escudriñar las escrituras. Acercarse a Dios. Reanimar al que está débil. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No le estoy preguntando que si usted predica. No le estoy preguntando si usted ha ido a las invasiones evangelísticas. Le estoy preguntando si usted ha ido a todo el mundo. Es un mandato del Señor, ir por todo el mundo. Si comparte con el necesitado, si ampara al huérfano, si ayuda a las viudas, si visita a los enfermos, si usted da alegremente a Dios, si compra la verdad y no la vende. Alabado sea el Señor. Si es usted un pacificador, si usted bendice y no maldice, si usted testifica de Cristo y si usted se ha llenado del Espíritu Santo. Y no sigo hablando porque las letras del alfabeto se me acabaron. No he terminado con todas, pero dejémoslo hasta ahí. Es un siervo inútil porque solamente hizo lo que se le ha mandado. Si usted, amado hermano, ha llegado a cumplir con todas esas cosas que Dios ha mandado que haga, entonces usted califica por siervo inútil. Alabado sea el Señor. Hoy en día aparecen personas que no han hecho ni la mitad y ya se han quitado el nombre de siervo inútil y se han puesto los nombres que ellos le vengan en gana. Los títulos ministeriales que cuando las personas le escuchen digan: wow, tal persona es un mega ultra predicador, un ultra mega siervo. Y repito, mis amados hermanos, solamente Dios tiene una fórmula para que cada uno de nosotros podamos ser humildes según Dios, y es humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, según Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Es increíble que la Biblia y el idioma español tenga tantos sinónimos para el orgullo y tenga tan pocos sinónimos para la humildad. Arrogancia, altivez, prepotencia. Alabado sea el Señor.
soberbia. ¿Y cuántas otras cosas más definen a las personas orgullosas? Y la Biblia, el Señor hablando, establece que Él da gracia a los humildes y mira de lejos al altivo. Así que, amados hermanos, quiera Dios, el Señor Todopoderoso, que cada uno de nosotros tengamos una oración nueva a partir de este momento, y es pedirle a nuestro Señor y Salvador en oración constantemente que nos ayude algún día a llegar a calificar de ser un siervo inútil. Dios te bendiga.